Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bueno, para continuar con la temática que hemos visto durante el curso, vamos a enfocarnos hoy en el tema de ley de cosenos. Es un concepto y un teorema similar a la ley de senos, ya que también es utilizado para solucionar triángulos que no sean rectángulos como tal. Bueno, la diferencia es que para este tipo de ejercicios utilizamos la función seno, la función coseno en vez de la función seno, con base en las siguientes ecuaciones que vemos acá presentes, en donde siempre vamos a tener en cuenta que las letras minúsculas pertenecen a los lados del triángulo y las letras mayúsculas pertenecen a los ángulos. Bueno, de dichas ecuaciones pertenecientes a la ley de cosenos, también podemos despejar los ángulos. De esta manera obtenemos unas ecuaciones que nos permiten calcular los lados y tenemos otra ecuación que nos permite calcular los ángulos. Recordemos que este símbolo indica ángulo del triángulo. Bueno, conociendo las siguientes ecuaciones, es muy fácil dar solución a los triángulos dependiendo de los datos con los que contemos. ¿Cuáles son las condiciones que debemos tener en cuenta para solucionar la ley de cosenos? Listo. La primera sería conocer los tres lados del triángulo, que tengamos el dato de esos tres lados. O la otra es conocer dos de los lados y el ángulo formado por ellos. Es decir, que si yo conozco en el triángulo este lado y conozco este lado, tengo que conocer el ángulo que me forman esos dos lados. De esa manera también podemos utilizar adecuadamente las ecuaciones de ley de cosenos. Bueno, vamos a explicar algunos de los siguientes ejemplos para visualizar la manera adecuada de utilizar las ecuaciones y de dar la solución. Listo. Vamos a mirar el triángulo del ejercicio A. Acá podemos ver que en este triángulo conocemos los tres lados del triángulo. Por lo tanto, se cumple una de las condiciones, de tal manera que podemos utilizar la ley de cosenos para este caso. Listo. ¿De qué manera lo podemos utilizar? Conociendo los tres lados, podemos calcular alguno de los ángulos. Ya que conocemos todos los datos de los lados, podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones, sea para hallar el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. Por la que quieran comenzar, pueden hacerlo. Yo para este caso voy a comenzar con el ángulo A. Entonces tenemos que el coseno de A es igual a la 2 menos b a la 2 menos c a la 2 sobre menos 2 ac. Es esta misma ecuación, solo que acá ya tengo despejado el coseno a la menos 1, pero sería lo mismo para este caso. Bueno, sustituimos los datos. Entonces en vez de a tenemos que es 8 elevado a la 2 menos b, que para este caso es 10, entonces sería menos 10 elevado a la 2 menos c elevado a la 2, que para este caso también sería 10, entonces sería 10 elevado a la 2 dividido menos 2, este menos 2bc quiere decir menos 2 por b por c, entonces sería menos 2 por b, que es 10, por c, que
que sería 10 también. Listo. Si hacemos cada una de las operaciones, vamos a obtener que en el numerador nos da 136 y en el denominador 200. Listo. Hacemos la división, menos por menos da más, o sea que esto nos va a dar positivo. 136 dividido entre 200 nos da 0,68. Ahora sí, lo que tenemos acá es que este coseno va a pasar al otro lado de la ecuación como coseno a la menos 1. ¿De quién? De todo esto que fue lo que acabamos de hacer, que nos dio 0,68. Entonces ya sabemos que en la calculadora colocamos shift coseno y nos va a aparecer coseno a la menos 1 de 0,68 y la solución para este caso va a ser 47,15, que sería equivalente al ángulo A. Listo. Nos queda faltando el ángulo B y el ángulo C. Pero ya conociendo la manera como solucionamos para el ángulo B sería exactamente lo mismo, solamente que sustituimos los datos en la ecuación que tenemos. B a la 2, que sería 10 a la 2, menos A a la 2, como das 8, entonces 8 a la 2, menos C a la 2, o sea, menos 10 a la 2. Y en el denominador vamos a tener menos 2 por A por C, o sea, menos 2 por A, que es 8, por C, que es 10. Hacemos la operación encima del numerador, nos da 64, y en el denominador nos da 160. Menos por menos da más, o sea que va a ser positivo. 64 dividido entre 160 nos da 0,4. Al igual que en el caso anterior, el coseno pasa al otro lado del igual como coseno a la menos 1 de ¿cuánto? De 0,4. Hacemos el ejercicio en la calculadora y nos da 66,42. Por lo tanto, esa será la solución para el ángulo B. Listo. Para el ángulo C pueden utilizar dos estrategias. Uno, al igual que como hallamos el ángulo A y el ángulo B, pueden utilizar la ley de senos. Y si no, la opción 2 es que como ya conocemos el valor del ángulo A y del ángulo B y sabemos que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, entonces el ángulo C va a ser igual a 180 menos el valor de los ángulos B y ángulo A. Entonces menos 66,42 y menos el ángulo A, que ya sabemos que nos dio 47,15, lo cual da como solución 66,43, lo cual sería el ángulo C. De esta manera nos queda solucionado el ejercicio, en donde para este triángulo ya conocemos a los tres lados y a los tres ángulos. Vamos a visualizar el ejemplo B. Listo. En el ejemplo B conocemos el ángulo A, el lado A, conocemos el lado B y conocemos el ángulo C, que es el formado por estos dos lados. Por lo tanto, se cumple con la condición de conocer dos lados y el ángulo formado por dichos lados. Listo. Ya conociendo esto, podemos comenzar a calcular la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el lado C, ya que es el lado que nos hace falta. Listo. Tenemos que la ecuación para calcular el lado C es la que comienza con dicho lado al principio, o sea, la de C a la 2, que nos dice que es igual al lado A a la 2 más B a la 2 menos 2 por
el lado A por el lado B por el coseno del ángulo C. Listo. Como podemos ver, este dato lo conocemos, este dato lo conocemos, estos datos lo conocemos y este ángulo lo conocemos. Así que podemos sustituir y operar matemáticamente cada uno de ellos. Entonces A, que equivale a 10, entonces 10 a la 2, más B, que equivale a 7, entonces 7 a la 2, menos 2 por A, que sería 10, por B, que sería 7, por el coseno del ángulo C, que sabemos que es 47,6. Hacemos la operación de cada uno, donde 10 a la 2 nos da 100, más 7 a la 2, que es 49, menos 2 por 10 por 7 por el coseno de 46. Hacemos toda esta operación completa y nos va a dar 94,40. Operamos 100 más 49 menos 94,40 y nos da 54,6. Listo. Pero como este C tiene o está elevado a la 2, necesitamos eliminar esa potencia para que nos quede únicamente la variable C, para lo cual tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, tanto al lado de C como al lado del 54,6. De esta manera decimos que esta potencia se cancela con la raíz y nos queda C. Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 54,6, que nos da 7,38. Y de esta manera ya queda calculado el lado C. Como ya conocemos los tres lados del triángulo, de igual forma que como hicimos en el ejercicio anterior, ya con los tres lados podemos calcular el ángulo que nos hace falta, o los ángulos que nos hacen falta. Vamos a comenzar con el coseno, con el ángulo B. Entonces decimos que coseno de B es igual, sustituimos los datos, B a la 2, que sería 7, entonces 7 a la 2, menos bueno, aquí iría primero el 10, porque es menos B a la 2, que sería 10, menos C a la 2, que sería 7,38. Afortunadamente no afecta acá el cambio porque ambos son negativos, entonces no altera la operación, pero sí tienen que ir siempre primero el lado A y luego el lado C. Listo. Dividido menos 2 por el lado A, que sería 10, por el lado C, que sería 7,38. Hacemos la operación, entonces en el numerador nos va a dar menos 105,46 y en el denominador menos 147,6. Menos por menos da más. Y esa división nos da 0,71. Listo. Ya sabemos que el coseno va a pasar al otro lado del igual como coseno a la menos 1. ¿De quién? De 0,71. Cuando hacemos esta operación en la calculadora nos va a dar 44,39. De esta manera ya queda calculado el ángulo B. Únicamente nos queda faltando un lado, un ángulo, que es el ángulo A, que lo podemos calcular utilizando la ecuación de coseno, o ya sabemos que a 180 le quitamos el valor de los otros dos ángulos para calcular el ángulo faltante. Entonces 180 menos 44,39 menos 47,6, que es el otro ángulo que nos da el triángulo. Y cuando hacemos esta operación obtenemos 88,01, lo cual sería igual al ángulo A
para este caso. Y de esa manera ya quedarían solucionados el triángulo, ya que calculamos los 3 lados y los 3 ángulos de este. Listo. Espero que les haya quedado muy clara la explicación. Sería todo por hoy. Un feliz día para todos.